Versículo 36. Cuando todos lo tengan, díganme un fuerte amén. Cuando todos lo tengan, díganme un fuerte amén. La palabra le da la gloria del Padre, Hijo, Espíritu Santo, y una iglesia que va para el cielo dice. Una iglesia que va para el cielo dice. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste, hasta la muerte ya. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló como durmiendo. Y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Miren qué poquito le parecía al Señor. Una hora, y me dicen los 10 minutos, no te horas. No habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en qué. Ya usted sabe por qué el enemigo lo engaña en la tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase su voluntad. Vino otra vez y los halló como. Porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo. Y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre se ha entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ven, se acerca que me entrega. Cierre su Biblia. Hermano que está a su lado, y dígale: el secreto de Getsemaní. Aleluya, ese es el tema de esta tarde. El secreto de Getsemaní. Acompáñame al trono de la gracia. Amantísimo Dios y Padre Celestial, Señor, en esta hora te doy gracias. Gracias, Dios mío, porque una vez más, Señor, por segunda vez en este día tú me permites predicar tu poderosa palabra, tu poderoso evangelio. El evangelio que transforma, liberta y restaura, Dios. Nuevamente te pido, Dios mío, Señor, que no me quites, sino que me utilices como vaso y como canal de bendición para la vida de cada oyente, Dios. Que seas tú hablando a mi vida, pero también sea hablando a la vida de cada oyente, Dios. Yo siempre te daré toda gloria y toda honra porque es tuya, Dios. Me hago eco de las palabras del apóstol Pablo cuando dijo que no venía con humana sabiduría, sino con demostración y poder de tu Santo Espíritu. Y en este momento te doy toda gloria, toda honra, porque es solamente tuya. Tú no la compartes con nadie. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén, amén. Puede tomar asiento, pero no se siente encima de la adoración. Getsemaní es un lugar muy recordado. Al día de hoy, cuando se hacen viajes turísticos, todo el mundo quiere ir a ver Getsemaní. Todo el mundo quiere pisar Getsemaní. Todo el mundo quiere ver con sus propios ojos. ¿Cuántos quisiéramos, anhelarían ir a esa tierra santa y poder pisar Getsemaní? Un lugar muy conocido en la historia. Un lugar que se dice mucho, pero un lugar que encierra no un secreto, sino una verdad que mucha gente no quiere ver y que está al descubierto. Cuando hablamos de Getsemaní en términos de arameo, es Getsemaní. Getsemaní en términos de arameo, que significa prensa de aceite o lagar de olivos. O sea, se trata del jardín al pie del monte de los olivos en Jerusalén, donde Jesús oró y fue arrestado antes de su crucifixión, simbolizando un lugar de inmensa presión, un lugar de agonía y de sumisión a la voluntad divina. Cuando las aceitunas se prensan por primera vez en el lagar, el aceite que sale es rojo como la sangre. ¿A dónde quieren ir a Getsemaní? Aleluya.
Porque muchos quieren ir a Getsemaní de Jesús, pero el problema es que no saben ni dónde está el Getsemaní para él. Aleluya. En la época de Salvador, producir aceite de oliva era un proceso que consistía en ejercer mayor presión en cada paso para exprimir la mayor cantidad posible de aceite. Se exprimía. Por eso es que Getsemaní significa prensa de aceite. Número 1, las aceitunas, aplastar las aceitunas con una piedra grande. Número 2, se colocan las aceitunas trituradas en cestas entretejidas para apilarlas unas sobre otras. Número 3, se coloca una viga grande o un tronco encima de las cestas apiladas. Número 4, se sujetan piedras a un extremo de viga. Es la forma de sacar aceite. El problema es que nosotros queremos el aceite de la unción de Dios, pero no queremos pasar por la prensa de aceite. Aleluya. El problema es que queremos mucha unción y manifestación de Dios, pero no queremos visitar el Getsemaní. El problema es que queremos turistear, ver la tierra santa en Getsemaní, pero en el mundo espiritual no sabemos ni dónde está Getsemaní para nosotros. No queremos ir a Getsemaní, queremos aceite, pero no queremos que nos trituren en la prensa. Y cada cristiano debe de ir a Getsemaní. Cada cristiano tiene un Getsemaní. Pastor, pero explíqueme eso. Sí, yo te voy a explicar más adelante. La Biblia dice que Jesús llegó a un lugar que se llamaba Getsemaní, o sea, a un lugar que era una prensa de aceite, donde se sacaba el aceite más puro, que es el aceite del olivo. Era un lugar de sumisión, era un lugar de dolor, era un lugar donde Jesús entregaba su propia voluntad a la voluntad del Padre. Y Jesús llega esa noche a Getsemaní, pero no era una visita común como otras que Jesús daba ante la presencia de su Padre, sino que era una oración donde prácticamente la Biblia señala que Jesús, óigame, no la tuvo fácil esa noche, porque estaba en cuerpo de hombre y tenía que entregar un momento agónico al Padre. Óigame, cuando nosotros nos presentan a Getsemaní, la mayoría de las veces nosotros hacemos como los discípulos, nos da sueño. Y entonces dice que Jesús le dijo a los discípulos: siéntense aquí. O sea, entre tanto yo voy a orar. Ustedes siéntense aquí en lo que yo voy y hablo con el Padre. En lo que yo voy y me trituran. En lo que yo voy y me pongo en esa prensa donde me van a triturar. Espérenme aquí sentadito. Y los deja sentaditos mientras él subía a la presencia del Padre. Mientras él se presentaba una vez ante el Padre, pero no era cualquier vez, era una última noche muy agónica para el maestro. Él sabía el momento que estaba viviendo, por eso minutos antes había dado la última cena, porque sabía que esa era su última noche y sabía por el dolor, el proceso el que iba a ser pasado para sacar ese aceite. A pesar de que entregó la voluntad allí, y Getsemaní significa prensa de aceite, primero fue exprimido en su voluntad para luego ser exprimido en la cruz. No hubiera salido lo que usted y yo conocemos de Jesús si él no hubiera sido primero exprimido, triturado en Getsemaní, para luego ser triturado por el hombre, para sacar esa sangre que derramó en la cruz del Calvario por usted y por mí. Por eso es que el aceite se ponía rojo como la sangre. Era algo, óigame, donde esa sangre, lo que Jesús estaba rompiendo allí, era lo que más tarde era la sangre que nos iba a limpiar de todo pecado. Era la sangre pacto, donde renovaba ese pacto que se había roto entre el Padre y nosotros. El problema es que queremos manifestación de Dios, queremos la unción de Dios, pero no conocemos ese maní. Para mucha gente usted le pregunta: ¿ese maní es un lugar más donde Jesús oró? No, eso no es cualquier lugar. No era cualquier lugar.
Por eso es que la Biblia recalca entre todos los lugares donde Jesús se presentaba, recalca a Getsemaní. Santo. Y yo ahorita vamos a entrar en el mensaje. Yo quiero que usted entienda lo que Dios quiere hablar en esta hora. Entonces Jesús le dice: sentado aquí, entre tanto yo voy hoy. Tomando Pedro y a los dos hijos de Zebedeo. Usted debe saber quiénes son los dos hijos de Zebedeo. Yo lo he enseñado aquí. Comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste. ¡Hasta! O sea, Jesús estaba agonizando. Sabía que lo que venía, lo que tenía que enfrentar como hombre, era un momento doloroso. Y Jesús prácticamente estaba agonizando. A pesar de que era Dios, estaba dentro de un cuerpo de hombre. Tenía, óigame, emociones, tenía un corazón, tenía sangre, tenía venas, óigame, iba a sentir el dolor que siente el ser humano, pero nos iba a entregar una victoria, dejándonos saber de que si Él pudo tener victoria en Getsemaní, usted y yo podemos tener victoria también en Getsemaní. El problema es que queremos la victoria, pero no queremos Getsemaní. Nadie quiere Getsemaní. Todo el mundo, usted le pregunta: ¿quiere gloria? Claro que quiero gloria. ¿Quiero manifestación de Dios? Claro que quiero manifestación de Dios. ¿Quieren dones? Claro que quieren dones. Pero hay dos cosas que el cristiano no quiere: ni fruto ni Getsemaní. Entonces, usted me sabe, no puede haber lo que usted quiere, lo que usted pretende, lo que usted desea, lo que usted le pide a Dios. No puede haber si no hay un debido proceso. Amén. Aleluya. Por eso es que queremos que salga aceite, pero sin ser triturado. Santo. Y cuando nos trituran, óyame, chillamos, vamos más rápido. Aleluya. Porque no nos aguantamos de que nos trituren. Es que esto está muy fuerte. Dice que era triturado hasta que salía como la sangre. Aleluya. Porque si yo quiero que Dios saque lo mejor de mí, óigame, tengo que entrar en esa prensa. El problema es que no queremos entrar en esa prensa. No queremos el aceite que sale de la prensa. Pero si no hay a quien triturar, ¿de dónde va a salir el aceite? Gloria a Dios. ¿De qué manera yo voy a tener aceite si yo no me dejo triturar? Porque Dios pone aceite en mi lámpara. Si Dios pone el aceite de él, pero tú necesitas un aceite. El problema es que muchas veces no tenemos ni el aceite que Dios pone ni el aceite que nosotros damos. Es lindo cuando nosotros movemos bajo la unción de Dios. Dígame, pero ¿qué problema cuando no sale aceite de nosotros? Aleluya. No sale aceite de nosotros. Dependemos del aceite que es derramado. Y muchas veces ese aceite de unción es derramado quizás por otro y no por mí. Santo. Pero como yo le dije a esta iglesia, que carga gloria, el que tiene aceite no necesita del aceite de otra lámpara. Aleluya. Por eso no importa donde usted vaya, no importa donde Dios le permita pisar, el que carga gloria desata gloria. No depende de si el pueblo alaba o no alaba, si el pueblo glorifica o no glorifica, va a desatar gloria donde quiera que vaya, porque tiene aceite. El problema es: ¿tienes aceite o no tienes aceite? Santo. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Está yendo a Getsemaní a ser triturado. Aleluya. Entonces le dice: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedado aquí y verás conmigo. Primero le dice: siéntese aquí. Ahora le dice: quédense aquí. Pero ahora le dice: verá conmigo. Entonces, de nada me vale a mí estar en un lugar santo si yo no vengo. Ahora voy a repetir de nuevo. De nada vale el lugar donde Dios te permita estar y la manifestación que haya, si aún Dios está ahí en ese lugar, si yo no veo. Aleluya. Si yo no veo. Si yo no veo, porque el secreto de Getsemaní está en velar. El secreto está en velar. Getsemaní es un lugar donde óyeme, es una prensa de aceite donde nos exprimen, pero para eso nosotros necesitamos velar.
Y dice, ahora vengan aquí conmigo y vengan y velen conmigo. Santo. Quizás si hubieran habido 2 o 3 como nosotros, hubieran dicho, ¿a quién velamos? Aleluya. ¿A quién velamos? ¿Qué tú quieres que vele? O hacemos como los discípulos. Nos dijo que velemos, pero no sé a quién vamos a velar. Aleluya. Entonces, el problema es que muchas veces estamos en un lugar y no sabemos lo que estamos haciendo. Santo. Muchas veces estamos sentados como estaban los discípulos y no estamos haciendo nada. Aleluya. Señor, rómpeme, pero ¿de qué manera, Señor? No veo. Aleluya. Señor, rómpeme, pero si te meto en el trapillo para prenderte y tú gritas. Señor, pero rómpeme. Si tú te sales de la prensa, si tú te sales de Getsemaní, ¿cómo, de qué manera va a salir la aceite? ¿De qué manera? ¿De qué manera? Si tan pronto yo veo tranquilidad, lo primero que yo hago es dormir. Ese es el problema. Hay veces, oígame, hay veces que Dios nos tiene que incomodar porque si estamos muy cómodos no velamos. Tú sabes, si estamos muy tranquilitos como que no velamos, como que dejamos de velar. Y hay veces que Dios nos tiene que incomodar y sacarnos de la zona de confort porque es la única forma de nosotros velar. Es la única forma de acercarnos a Él. Entonces los discípulos andaban con Él, pero no estaban con Él. Los discípulos estaban allí en el mismo lugar con Él, pero espiritualmente no estaban con Él. Los discípulos estaban allí sentados, pero no estaban haciendo nada. El maestro le dice, estén aquí conmigo y verán, pero ellos se durmieron. Aleluya. Poderoso tú eres Jehová. Entonces, mientras todo esto se daba, Jesús nos está dejando saber que en el camino hay gente que nos van a rodear, pero que quizás están con nosotros, pero no piensan igual que nosotros. Que quizás caminan con nosotros, están en el mismo lugar de nosotros, pero están desenfocados de lo que están en nosotros. Que quizás, aleluya, son siervos y siervas de Él, pero el problema es que no están enfocados en Getsemaní, no están enfocados en la prueba, no están enfocados en el lugar de trituración. Santo. Y el problema es que muchas veces estamos pensando más en cómo salir de la trituradora, permitir que la trituradora nos saque la aceite. Santo. Estamos pendientes a salir del proceso, a esperar que el proceso nos trabaje. ¿Quién le gusta estar en el proceso? Dígame que a usted le gusta, que le pueda decir mentiroso. A nadie le gusta estar en el proceso. A nadie le gusta estar en la presa de aceite, pero todos queremos aceite. Aleluya. Entonces el maestro se encontraba allí y le dice, verás conmigo. Dice que fue un poco más adelante, se postró sobre su rostro orando, diciendo, Padre, si es posible, pásale a mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Entonces, ¿de qué manera yo estoy en mi proceso, en mi angustia, en mi rompimiento orando? Señor, necesito esto, o Señor, esto es lo que yo necesito, pero que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y hay veces que nos empecinamos en cosas que Dios no quiere. Y digamos, oye, me lata que lata con lo que Dios no quiere. Señor, tú sabes que yo te lo pido por ir conforme a tu voluntad. Bueno, eso es lo que dice tu boca. El problema de las acciones es que no van conforme a lo que tú estás diciendo. Tú me estás diciendo que es conforme a mi voluntad. Mi voluntad te está dejando saber que no es mío, pero tú lo sigues deseando. Aleluya. Ay, mira cómo sé que. Entonces le dice, Padre, si pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. ¿De qué manera era que Dios quiere sacar de nosotros? ¿De qué es la manera que quiere romper con nosotros? ¿Qué es lo que pasa que te está incomodando en la manera que tú quieres trabajar? ¿Qué es lo que pasa que te incomoda tanto que no quieres dejarte triturar por el Señor? ¿Qué es lo que pasa que te está incomodando? Pero si tú le dices al Señor, yo te amo, pero no te dejas trabajar de la forma en que Dios quiere. Señor, pero es que tú sabes que yo no te quiero fallar, pero es que me estás fallando al no dejar que mi voluntad sea sobre la tuya. Aleluya.
Señor, pero tú sabes que yo no adultero ni fornico, sí, pero me quitan la voluntad. Santo. Ay, papá. Gloria a Dios. Entonces hay gente que ni adulteran, ni fornican y no cometen otros pecados, pero, óyeme, son dueños de sus propias voluntades. Gloria a Jesús. Entonces hay veces que no es el pecado de adulterio o fornicación lo que está deteniendo tu vida espiritual, sino es tu voluntad. Santo. La voluntad de tú querer caminar como tú quieres, a la hora que tú quieres, de la forma que tú quieres, de que Dios haga las cosas como tú quieres. Entonces, Dios no puede bregar con tu voluntad. Te lo voy a repetir de nuevo, Dios no puede bregar con tu voluntad. Porque no hay un solo hombre que haya sido llamado, una sola mujer que haya sido llamado sin primero no esté jurada su voluntad. Gloria a Dios. Aleluya. Poderoso tú eres, Jehová. Porque para poder cumplir con el propósito de Dios y poder agradar a Dios, nosotros necesitamos que Dios triture nuestra voluntad. Y hay voluntades que se nos hace difícil entregárselas en las manos del Señor. Santo. Y el Señor dice, dámela y tú, dámela y tú, dámela y tú. Pero después nos cuestionamos. Pero no estamos pensando, ven acá, pero yo estoy actuando conforme a la voluntad de Dios. Yo estoy sirviéndole al Señor conforme a su voluntad o a lo que yo puedo y quiero. Poderoso Rey. Entonces esa es la primera voluntad que tú tienes que dejar que Dios rompa contigo. El que tú quieres y el que tú puedes. Porque si hay alguien que sabe lo que tú puedes y lo que tú quieres, Dios. O sea, esto no es tan fácil como te lo pintaron. Esto no es un evangelio color de rosa. No, sí, es rosa, pero es por las espinas. Aleluya. No son las florecitas rosas, no son las espinas de las rosas. Entonces, ese es el problema. Usted le pregunta a alguien, ¿quiere ir al cielo? Todo el mundo quiere ir al cielo. Ahora el problema es el proceso para ir al cielo. Pero alguien dice, pero ¿por qué el Señor hizo eso? Se sabe que para nosotros es una tentación, para que nosotros aprendamos a caminar conforme a la voluntad de Dios. Aleluya. Porque la voluntad de Dios que le dio era una y el hombre la cumplió. Entonces Dios necesita trabajar en nuestras voluntades. Y le dice en el versículo 40, vino luego a sus discípulos y los halló ¿qué? Durmiendo. Los halló durmiendo. Él le dijo, quédense conmigo, venen conmigo, y allí teníamos el futuro de la iglesia de Cristo durmiendo. Gloria a Dios. Aleluya. Teníamos a Pedro, que sobre él se iba a ser construido el templo. Lo teníamos durmiendo allí, a brazo partido. Era rápido con la boca y con las manos, pero con los ojos Aleluya. era más rápido cerrando lo que abriendo. Allí estaba Pedrito durmiendo. Santo. Allí estaban los hijos de Zebedeo durmiendo. Cuando digan que los hijos de Zebedeo, yo se lo he dicho. Búsquelo ahora, grábese. Allí estaban ellos allí durmiendo en un profundo sueño. O sea, estaban en el lugar donde estaba Jesús, estaban en Getsemaní, pero estaban durmiendo. Entonces, hay gente que está dentro de la iglesia, pero están durmiendo. Santo. Entonces, yo te tengo que decir algo. Getsemaní no te va a salvar si tú no velas. Y no vas a estar salvo dentro de la iglesia si no velas. Gloria a Dios. Porque no es el lugar donde tú estés, que es lo que estás haciendo en el lugar que se supone que tú hagas. Había algo que hacer en Getsemaní, pero ellos estaban haciendo todo lo contrario. Era el momento de velar y ellos estaban durmiendo. Entonces ese es el problema, que después cuando nos despertamos queremos ganar terreno y entonces queremos tratar de recuperar todo lo que hemos perdido. Ahí nos enojamos cuando, pero es que no me dejan. Pero sí, como si tuvieron, Dios estuvo esperando, el pastor estuvo esperando por ti muchísimo tiempo y tú seguías en un sueño profundo.
Y hay veces que estamos en el lugar correcto, pero no se manifiesta lo correcto de Dios porque no estamos trabajando de la forma correcta. Porque voluntades están estorbando lo que Dios quiere hacer. Gloria a Dios. Entonces, ahí estaban aquellos muchachos durmiendo. Estaban cansados. Dicen que sus ojos estaban cargados de sueño. Era más fácil dejar descansar la carne que despertar el espíritu. Y allí estaba aquellos muchachitos lindos y hermosos, estaban durmiendo. Y dice que cuando el maestro vino, los halló como. Y cuando el maestro venga por segunda vez, ¿cómo te vaya? Si el maestro regresa ahora, a ver cómo tú estás. ¿Estás despierto o estás durmiendo? ¿Estás velando o estás en un parque temático? ¿De qué manera estamos nosotros? Porque nosotros estamos en nuestro Getsemaní. ¿Usted se ha dado cuenta? Ya mismo vamos a entrar a eso. Dice, luego vino a sus discípulos, halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. O sea, yo me fui y ustedes no han podido velar una hora. Una hora. Entonces, para la gente que dice que Dios no demanda, que Dios no exige. Eso es para la gente que dice que piensa que Dios le da. Yo se conforma con tus 10 minutos. Bueno, Dios ha entendido y Dios sabe cómo no solamente tú tienes 10 minutos. Pero también Dios ha entendido cuando tú no puedes orar porque no tienes tiempo para estar 3 horas en el internet. Entonces queremos lo mejor de Dios, pero no queremos hacer lo correcto de ese manera. Entonces allí estaban estos muchachitos durmiendo. Y Jesús le dice a Pedro, Pedro, yo los dejé aquí, estoy parafraseando la historia, y ustedes no han podido liberar una hora conmigo. O sea, allí ellos tienen una última confrontación de parte del maestro, un último regaño, una última corrección. Me llama la atención que Pedro siempre se llevaba los cortes directos. ¿Saben por qué? Porque es que mucho Dios da. Entonces Pedro no era cualquier cosa en la estructura. Le dijo Pedro, que significa roca. Sobre estas rocas edificaré mi casa. Sobre ti yo voy a edificar mi evangelio. Entonces, como le estaba dando mucho, él estaba exigiendo mucho. Él quería encargarse de que cuando él faltara, Pedro realmente hiciera lo correcto. Entonces por eso lo llamaba a la atención. Ay, oye, si fuera la gente chanca de hoy en día, dijeran, pero el pastor siempre me está regañando a mí, a los demás no. Y los demás estaban durmiendo conmigo, pero la tiene conmigo. A mí yo soy de Satanás, a mí yo soy. A otro le dice, te quiero mucho, como le dijo a Judas, amigo, pero a mí me dice Satanás. A mí me regaña porque estoy dormido y no estoy haciendo nada, pero todo el mundo está dormido. Gloria a Dios, aquella generación de la changa. Si no, hubiera habido problemas. Y dice que otra vez se fue, dice, versículo 21 dice, velad y orar para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Pero el espíritu está dispuesto, lo que es débil es la carne. ¿Qué le está queriendo decir? Tienes que matar la carne. Tienes que pelear contra la carne. ¿De qué manera? Velando y orando. Velando y orando. Es la única forma de tú matar, Pedro, la carne. Velando y orando. ¿Para qué? Para que no entres en tentación. Pero si tú no velas y si tú no oras, la carne siempre va a tener más peso y tú vas a caer en tentación. Ahora, pero si tú velas y tú oras, el espíritu va a ganar la pelea sobre la carne y tú no vas a caer en tentación. Entonces, todos tenemos tentación. El problema no es la tentación, el problema es la respuesta a la tentación.
Y cuando yo caigo en una tentación, no te estoy señalando ni te estoy juzgando. Es que necesito que entendamos. Cuando yo caigo, no estoy diciendo tú, cuando yo caigo en una tentación, es porque lamentablemente en mi vida pesa más la carne que el espíritu. Es porque me he descuidado, no estoy velando ni estoy orando. Y ahora estoy cayendo en la tentación. Pero mientras yo velo y lloro, óigame, no hay forma de caer en la tentación. Ningún vaso lleno del poder de Dios cae en una tentación. Cuando un vaso cae en una tentación es porque ha habido un descuido. Es porque hay una área donde yo dejé de velar. Y el enemigo supo identificar el área para poder atacar. Porque no solamente no velé, es que en esa área precisamente hay una voluntad que no se arroja. Y le dice: el espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez se fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, volvió a repetir el maestro: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la vea, que se haga tu voluntad. Él regresa. Si hubiera sido uno de nosotros, incluyendo, no diga pastor, siempre quiero. Si hubiera sido uno de nosotros, yo no creo que ya lloré. No, pero dice la Biblia que volvió y regresó por segunda vez y volvió. A él no le bastaba. Por eso es que él decía: velad y orar, para que no entre en tentación. Él sabía que el momento agónico que se acercaba era un momento difícil. Y él necesitaba estar bien pendiente en el espíritu. Él necesitaba estar bien fortalecido en el espíritu, porque su humanidad iba a ser triturada como una prensa de aceite. Y le iban a sacar la sangre. Entonces él no podía evitar, sierva, lo que muchas veces nosotros evitamos. Él no podía evitar entrar a la prensa. Entonces necesitaba ir ante el Padre para que el Padre lo fortaleciera, para él poder soportar la prensa. Amén, aleluya. El problema es que no hay forma de yo soportar la prensa si yo no voy al Padre, si yo no velo, si yo no oro. No hay forma de yo poder salir de la prensa airoso. Cuando usted y yo vemos al salmista en el Salmo 48, dice: al hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. O sea, el salmista le está queriendo decir: tu voluntad, hacer tu voluntad, o sea, no la mía, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Porque la ley de Dios no puede estar en nuestro corazón si nosotros no hacemos la voluntad de Dios. Una cosa es nosotros conocer la ley, pero otra cosa es que la ley de Dios esté en mi corazón. Entonces hay gente que tiene la ley de Dios en su mente, pero no la tiene en su corazón. Porque para yo tener la ley de Dios en mi corazón, yo necesito andar. Porque la Biblia dice que la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. O sea, las acciones salen de ¿dónde? Del corazón. Entonces cuando vemos personas que lamentablemente no han permitido que sus voluntades sean trituradas, oye, son personas que conocen muy bien la ley, pero la ley no está dentro de su corazón. Entonces una cosa es yo conocer la ley, otra cosa es yo vivir la ley de Dios. Amén, aleluya. Una cosa es yo saber el conocimiento de Dios, y otra cosa es yo ejercer el conocimiento. El problema de esta generación hoy en día es que sabe el conocimiento de la palabra, pero no vive conforme a la palabra. Entonces estamos cayendo en una era de religiosidad. Como Jesús confrontaba a los fariseos y le decía: ustedes son unos religiosos, ustedes son unos fariseos, ustedes son unos sepulcros blanqueados. ¿Por qué? Porque ponían carga en el pueblo que ellos no podían llevar. Estaban viviendo de una apariencia. Por fuera se conocían la ley, por fuera se veían muy santos, pero por dentro eran sepulcros blanqueados. Ese es el problema de esta generación de hoy en día, que tiene mucho conocimiento aquí en la mente, pero óyeme, ese conocimiento no camina con sus acciones. Sus acciones no denotan que conocen la ley de Dios. Sus acciones no van a usar
no denotan de que un día le entregaron la voluntad al Padre. Sus acciones no denotan, no reflejan realmente que viven conforme a la voluntad y gloria del Señor. Gloria a Dios, aleluya. El problema es cuando vamos a seguir haciendo nuestra voluntad. ¿Hasta cuándo nuestra voluntad va a ir por encima de la de Dios? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? El salmista también dice en el Salmo 143:10: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. O sea, si yo comienzo a hacer la voluntad de Dios, tu buen espíritu me va a guiar a tierra de rectitud. Hay gente que conoce la rectitud, pero no camina en tierra de rectitud. Aleluya. Aquel que no es conforme a la voluntad de Dios no puede hablar de rectitud. Sí, porque muchas veces hablamos de rectitud, pero nuestro caminar no es muy recto. Aleluya. Pastor, pero usted se cree perfecto. No, yo no me quiero perfecto. Yo te estoy diciendo lo que Dios necesita que tú y yo hagamos. Pastor, es que nadie es perfecto. ¿Cómo puede decir eso? La Biblia dice que en el tiempo antiguo había un hombre llamado Job, que Dios mismo desde su trono, no nadie lo señaló, Dios mismo de su trono le dijo a Satanás: no ha considerado a mi siervo Job para un perfecto, recto, temeroso y apartado del mal. Amén. Lo que pasa es que cogemos algo para recostarnos. Como nadie es perfecto, yo no soy perfecto. Perfecto, no somos perfectos. Pero el problema es cómo va mi lucha con esa imperfección. Aleluya. La voluntad de Dios está llevando en mi defecto. Porque tienes que ver lo que está pasando con tu vida. Y tienes que entender que hasta el día de hoy, quizás hacer tu voluntad no te ha beneficiado de nada. Sigue siendo el mismo, la misma. Sigue sin alcanzar el propósito de Dios. Entonces, hay algo. El problema es que para yo querer ver cambios en mi vida, yo tengo que hacer cambios en mi vida. Y hay cambios que necesitan que yo le entregue la voluntad del Señor. No decirle: Señor, yo te entrego mi voluntad. No, es con mis acciones la voluntad. Entonces, pero le iba a llegar el momento de, tú sabes, de romperle la voluntad. Primera de Juan 2:17 dice, y esta es la confianza que tenemos en, Primera de Juan 2:17 dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Un deseo, un capricho te lo vas a saborear ahora, pero hacer la voluntad de Dios nos garantiza una vida eterna. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Tu voluntad o la voluntad de Dios? Gracias. ¿Quieres lo pasajero y lo efímero o lo eterno? Porque si te inclinas por lo efímero y lo pasajero que el mundo te ofrece, la única eternidad que vas a tener es lejos de la presencia del Señor. Entonces, yo tengo que romper con voluntades que me atan a ese mundo, que me atan a ese círculo, que me hacen débil ante esa tentación. Entonces, yo tengo que romper con esas voluntades. Pero cierta, es que la única forma para yo poder permitir que esas voluntades sean rotas en Getsemaní, yo lo primero que tengo que hacer es comenzar una vida de humillación, en oración y en vela. No hay otra forma, mi hermano. No, que yo escucho 10 horas mensajes de YouTube. Tú puedes escuchar 24 horas mensajes de YouTube, pero si tus acciones no van conforme a la palabra, de nada te sirve escuchar 24 horas de mensaje. Porque no es lo que nosotros solamente escuchemos, es nuestras acciones. Porque nuestras acciones van reflejadas en nuestras voluntades. Dame 5 minutos, hermano. Tengo ganas de predicar. Primera de Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, nos oye. Señor, pero tú no me oyes. Tienes que tener cuidado, que a lo mejor no es la voluntad de Dios. Porque todo lo que va sujeto a la voluntad
Cuando no da su respuesta, la única forma en que Dios no me va a responder y que Dios no me va a entregar lo que yo quiero es cuando no va conforme a la voluntad de Dios. Entonces, quizás si tu respuesta se está tardando, quizás a lo mejor es que está en un proceso o es que está fuera de la voluntad de Dios. Gloria a Dios, gracias Jesús. Dios celebra a mucha gente. Hebreos 10:36 dice el escritor de los Hebreos, dice, porque hoy es necesaria la paciencia. O sea, te está diciendo el escritor que es necesaria la paciencia. Eso que muchas veces nos falta. Es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. O sea, pero para yo hacer la voluntad de Dios es necesaria la paciencia para yo hacer la voluntad de Dios. Cuando yo tengo la paciencia y hago conforme a la voluntad de Dios, entonces yo tengo la promesa. Amén. Gloria a Dios santo. Entonces allí había un propósito que se estaba jugando esa música. Y no era un propósito cualquiera, era el propósito de toda una humanidad. Y los ayudantes estaban dormidos. Es lo mismo que Dios quiere hacer en estos tiempos. Se está jugando un propósito. Se acerca el momento del Aleluya. levantamiento de la iglesia, Santo. pero la iglesia está dormida. Gloria a Jesús. Los ayudantes que somos nosotros estamos dormidos, Aleluya. caminando conforme a nuestras voluntades. Y no nos damos cuenta que nuestras voluntades nos están llevando a morir a nosotros y a morir a nuestra familia. Poderoso Dios. Porque tu familia no va a venir hasta que no vea luz en ti. Aleluya. Amén. Te lo voy a repetir de nuevo. Tu familia no va a venir hasta que vea luz en ti. No importa que le manden al evangelista que bota fuego por las narices y por las orejas. No es cuando él vea la luz en ti. Porque tú sabes que puede ser que Dios lo toque por allí y se convierta. Ahora, cuando él comience a caminar y él diga, pero espérate, ven acá. Tú le sirves al Señor tantos años, pero ahora que yo tengo un entendimiento, pero tienes que arreglar tu vida con Dios. Aleluya. Y qué feo se ve eso. Amén. Santo. Primera Tesalónica dice, Primera Tesalonicenses 5, 16, 18 dice, está siempre gozoso, orar sin César. ¿Cuánto? Pero ¿cómo es eso? No vamos a estar orando 24 horas, no. Hay momentos donde yo subo a Getsemaní, yo subo a Sinaí, yo subo a Oreb. Esos son los momentos del secreto con Dios. Pero la Biblia nos manda a que en el momento en que nosotros estamos en la calle y tenemos la oportunidad, entablemos una comunión con el Señor. Ustedes están buscando qué dice Instagram o TikTok. Comienza a orar al Señor en el camino. Señor, Aleluya. ayúdame, Dios mío, que no está esto. Y comienza a entablar una comunión con el Señor. Eres tu creador. Eres el único que te puede dar la salvación. Es el único que te puede ayudar en los problemas. Es el único que va a permanecer fiel contigo. Santo. Y le dice, orar sin cesar. No, porque yo no puedo estar orando 24/7, yo tengo que trabajar. No, hay veces que en los trabajos no estamos haciendo algo y estamos pensando en musaraña. No podemos pensar en Dios en nuestra mente. No podemos hablar con Dios en nuestra mente. En vez de estar prestándole nuestra mente como un escenario de película de enemigo para comenzar a hacer unas películas y unos kilometrajes que no existen muchas veces en nuestra vida, que no existen en mi matrimonio, que no existen en mi iglesia, que no existen en mi pastor. ¿Por qué mejor no prestamos esa mente para pensar y analizar en la voluntad de Dios? Amén. Aleluya. ¿Por qué le prestamos esa mente todo el tiempo al enemigo? ¿Por qué no somos capaces de recoger nuestros pensamientos? Y le dice, ora sin cesar, dar gracias a Dios en todo. Te quitaron lo que te quitaron, dar gracias a Dios. Amén. Porque es difícil cuando te quitan dar gracias. No es que no diste gracias cuando lo tenías. Aleluya. Gloria a Dios.
No supiste hacer la voluntad de Dios cuando lo tenías. Cuando lo tenías tampoco supiste hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces le fallaste a Dios antes de Dios quitar eso de tu vida? Quitar el carro, quitar la casa, quitar el trabajo. ¿Cuántas veces te fuiste infiel a Dios? ¿Cuántas veces le fallaste con tu voluntad por encima de la de Dios? Ay, miren cómo se porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo siempre. ¿Cuál es la voluntad de Dios para con vosotros? Que estemos gozosos, que oremos sin cesar y dar gracias a Dios. Esa es la voluntad de Dios. Entonces el problema es, ¿estoy yo siempre gozoso en ese año? Pastor, es que hay veces que uno pasa unos corajes. Dígame que sí, que pasa. Jesús nos pasó, pero eso no le quitaba el gozo. Jesús tuvo que coger las mesas y tirar las patas arriba, pero eso no le quitó el gozo. Porque después de eso Jesús sigue predicando. El problema es que pasas el coraje y te detiene. Que pasas el coraje y te agachas. Entonces, la Biblia no es malo airarse. La Biblia dice, el problema es, la Biblia dice, airado, mas no pequé. Entonces, en la ira, en la situación, en la adversidad, en donde se va a quebrantar tus voluntades. Cada escenario tiene un lugar para quebrantar voluntades. Y hay veces que cuando pasamos por esos escenarios, no dejamos que la voluntad se rota. Es que no puedo, no estoy preparado para eso. ¿Y para cuándo nos va a dejar? Para cuando Cristo venga, después de ahí, olvídate, sigue haciendo tu voluntad porque Él no te va a pedir la voluntad. Mira cómo dice Pedro, que se quedó durmiendo en la segunda carta, capítulo 1:21. Después que aprendió. El Pedrito diferente. El Pedrito que fue lleno del Espíritu Santo. No el Pedrito que estaba todavía, tú sabes, tenía el mejor líder, el mejor pastor, pero no era nada todavía. Mira lo que dice Pedrito en 2 de Pedro 1:21. Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El problema es que aún dentro de la iglesia queremos hacer la voluntad nuestra y estamos dando hasta palabras proféticas humanamente. Y el pueblo no está porque aún desde el altar se le quita la voluntad a Dios de romper con la gente. La profecía no fue derramada para algo humano. La profecía fue derramada para la edificación de la iglesia, guiada por quién? Por el Espíritu Santo, no por el que yo siento. Si usted siente algo, debe hacer una buena tirada para que deje de sentir. Pero a mí no me venga con yo siento. A mí no me venga con yo siento. A mí, asegúrate bien de estar llena de Dios, de estar llena del Espíritu, porque te voy a pasar el radar por encima, el escáner, como dije, espiritualmente, y dime, así dice Jehová. Amén. Aleluya. No me venga a decir yo siento. Porque yo siento una hambre terrible. Alaba. Y yo siento un cansancio terrible. Aleluya. Y todo eso se va con comida y con... Así que no me vengan con sentir. Es que como que yo siento de Dios que tú tienes que hacer esto. Oye, pero y cuando tú estás en tu prueba, no sé por qué no sientes eso mismo tú para ti. Alaba. No. El problema es que sentimos mucho para otros, pero no sentimos para nosotros. Aleluya. Cuando nos llega el momento de la tribulación, el momento del coraje, de la ira, el momento de la adversidad, del proceso o de la prueba, como que no siento nada. Oh, pero siento para la prueba del hermano, pero yo no siento para la prueba mía. Mío, Señor. Gloria a Dios. Yo le dije que íbamos para ese maní hoy, Amén. donde se rompen voluntades. Entonces Romanos, mire lo que Pablo le dice a la iglesia de Roma. Romanos 12:2 dice, no conforme a este siglo, sino transformado por medio de la renovación en vuestro entendimiento,
para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No me puedo dejar llevar por lo que me da el mundo. Yo tengo que pasar mis decisiones conforme a la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Cuando yo tomo decisiones, yo quizás puedo salir de un apuro ahora, pero quizás como esa solución fue humana y no fue bajo la voluntad de Dios, va a pasar un tiempo donde eso, que era efímero y pasajero, va a pasar. Y entonces ahora no va a ser un problemita, ahora va a ser un problemón. ¿Por qué? Porque algo como, esto suena duro, pero lo digo con mucho respeto. ¿Cómo se le llama al trabajador que hace las cosas por hacerlas? O que va tapando huecos porque no se vea. ¿Ah? Ese es el hombre chapucero. Que voy arreglando mi vida poniendo pachos para que la gotera no me caiga, pero no dreno el techo. Y comienzo a ponerle pachos en mi vida. ¿Y qué va a pasar cuando esos pachos rompan? Pero en el momento que lo pusiste te acostaste a dormir el sueño porque te resolvió el problema. Pero es lo que vemos. El tiempo después no va a ser un problemita, ahora va a ser un problema, porque ahora no va a ser una gota, va a ser un chorro que te va a caer. ¿Todo por qué? Porque fui un chapucero. ¿Chapucero en qué? En hacer mi voluntad y no hacer la voluntad correcta, no hacer lo que tenía que hacer correctamente. Entonces eso es lo que pasa en nuestras vidas muchas veces, que muchas veces hacemos las cosas en el camino del Señor poniendo pacho. Este machito para poder seguir caminando. Y lo importante es que yo siga caminando. El problema va a ser que va a llegar un momento donde te vas a detener en medio del camino y lo que dejaste hablar te va a robar. Porque no resolviste un problema. Buscaste una solución conforme a tu voluntad. Entonces Pablo le está diciendo, siendo transformado por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Para yo hacer la voluntad de Dios, lo primero que tiene que renovarse es mi entendimiento. Se tiene que transformar mi entendimiento. Tú sabes, no voy a hacer la voluntad de Dios hasta que yo no le permito a Dios romper con mi voluntad y dejar transformar mi entendimiento. Que no es lo que yo crea, lo que yo entienda, lo que yo pienso y lo que yo deseo, sino es lo que Dios quiere para mi vida. Amén, aleluya. Entonces muchas veces no alcanzamos la gloria de Dios porque no hemos sido transformados en nuestro entendimiento. Entendimiento, óyeme, en el Señor no es yo conocer acerca de Dios, es caminar con Dios. Amén. Porque muchas veces mucha gente conoce de Dios, pero no camina con Dios. Aquí lo importante no es solamente yo conocer de Dios, aquí lo más importante es yo caminar con Dios. Pero eso yo solamente lo voy a lograr de una manera dejándome transformar mi entendimiento y a través del Espíritu Santo que me lleva a toda verdad y a toda justicia. Y el Espíritu Santo me va a meter en una prensa donde va a triturar mis voluntades. Hay gente que dice, yo siempre he tenido mal genio y muero con el mal genio. Esa es una voluntad que no has dejado que te la pases por él. ¿Usted cree que precisamente Jesús le dice a Pedro, vela, para que no entré en tentación? ¿Qué fue lo que pasó cuando vinieron los soldados? ¿Quién fue el que sacó la espada? ¿Cayó en qué? En una tentación. ¿Pero dónde estaba Pedro? Durmiendo. Ahora, cuando vemos a un Pedro lleno del Espíritu Santo de Dios, luego de Pentecostés, no era el mismo. Porque él y Pablo tuvieron situaciones y encontronazos. Y ambos eran fuertes y explosivos. Pablo era un terror.
Y Pedro, Dios te sabe lo que era hacer con la espada. Ahora estos dos hombres transformados en su entendimiento, con las voluntades rotas, ya no eran Saulo y ya no era Simón. Ahora era Pedro y era Pablo. Y a pesar de sus diferencias, no sacaron la espada, sino que supieron llevar una conversación conforme al Espíritu Santo de Dios y arreglar la pereza. Pero si ese espíritu, si Simón no hubiera sido transformado y si Saulo no hubiera sido transformado, quizás no hubiera morido ni de Pedro ni de Pablo. Se hubieran matado a esos dos. Ahora, ve la diferencia cuando Dios rompe nuestras voluntades. Cuando Dios rompe nuestras voluntades, no somos iguales. Porque el Espíritu Santo nos lleva a la verdad y a la justicia. No nos deja en mentira, no nos deja en una doble vida, no nos deja en una apariencia. Gloria a Dios. Porque Dios siempre se encarga de lo que tú haces con Él en los secretos, de renovarlo al público. Dios no va a hacer nada en público si tú no lo ganas en público. Aleluya. Porque todo se trabaja aquí. Aleluya. Gloria a Y Dios. Mateo dice, en Mateo 7:21 dice, no todo el que le dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace ¿qué? La voluntad de mi Padre que está en los cielos. Te tengo una noticia. Tienes que dejarte romper la voluntad si quieres ir al cielo. Pastor, me la puso difícil esta tarde. No, yo no te la puse difícil. La escribieron hace rato, Gloria a Jesús. pero no hemos podido entenderla. Y cierro con esto, lo estamos yendo tempranito. Y dice, y dejándolos de nuevo, en el versículo 44, se fue de nuevo, oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora. Y el Hijo del Hombre se ha entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ve, se acerca el que me persigue, el que me entrega. Póngase de pie, voy a cerrar el mensaje, no lo siento todavía. Getsemaní. La Biblia dice, el que quiera ir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga, o sea, rompe tu voluntad, toma su cruz y siga. Era el momento de Jesús tomar la cruz. Getsemaní, lugar de abnegación. Getsemaní, lugar de triturar voluntades. Que no se haga mi voluntad, que sea la tuya. Pero no solamente diciendo, accionando cuando llega el momento. Jesús sabía que se acercaba el momento y necesitaba romper esas voluntades. Dejaba el secreto a nosotros. El problema que tenemos hoy en día es que la gente no puede tomar su cruz sin primero visitar a Jesús. Te lo voy a repetir de nuevo. No puedes tomar la cruz de Cristo sin primero visitar a Jesús. Porque para poder tomar la cruz hacia el propósito de Dios, tienes que visitar Getsemaní, lugar de prensa. Tienes que dejar triturar tus voluntades. Hay voluntades en diferentes áreas de nuestra vida que tienen que ser trituradas. Si no, no vamos a poder con la cruz. Porque lo que te va a dar fuerza en la cruz es la voluntad del Padre. Y eso se gana ¿dónde? En Getsemaní. Incline su cabeza. Gloria a Dios.